Prepárate para adentrarte en una de las batallas más épicas de la mitología. Un enfrentamiento que sacudió los cimientos del Olimpo y puso en jaque el destino del universo entero. ¿Podrá el rayo de Zeus contener la devastación, o será Tifón quien sumerja al mundo en una oscuridad sin fin? Las apuestas no podrían ser más altas y el desenlace más impredecible. Esta no es solo una historia de victoria, sino de advertencia. En este duelo de titanes, el futuro de dioses inmortales depende de un hilo. Acompáñame en esta emocionante travesía y descubramos juntos quién se alzará victorioso en este mito temporal. El reino de los dioses y la amenaza del caos. En el vasto y antiguo reino de la mitología griega, pocas batallas son tan legendarias como la que enfrentó a Zeus, el todopoderoso rey de los dioses, y Tifón, la monstruosa encarnación del caos. Este choque épico no solo se grabó en los anales del tiempo como un enfrentamiento de fuerzas colosales, sino que se convirtió en un momento decisivo en el que el destino del Olimpo y del universo entero pendió de un hilo. Por un lado, estaba el poder implacable de Zeus, el dios del cielo y del trueno, el protector del orden y la justicia. Por el otro, la furia desatada de Tifón, una criatura nacida del mismísimo abismo, cuyo propósito era destruir todo lo que los dioses habían construido. Los antiguos relatos nos dicen que los dioses olímpicos, bajo el liderazgo de Zeus, eran los guardianes del equilibrio y la armonía del cosmos. El monte Olimpo se alzaba majestuoso, símbolo de su poder y su dominio. Sin embargo, la aparición de Tifón fue un cataclismo que amenazó con reducir ese orden sagrado a cenizas. Concebido por Gea, la madre tierra, y Tártaro, el abismo profundo, Tifón era la personificación del caos puro y la venganza. Su creación no fue fruto del azar, fue el resultado de la ira de Gea, quien no perdonaba a Zeus por haber derrotado a los titanes y confinado a sus hijos en el Tártaro. Así, Tifón emergió como un monstruo sin igual, con una fuerza y una furia inigualable, cuyo propósito era claro, derrocar a Zeus y reclamar el control del cosmos para sumirlo en la anarquía y la oscuridad eterna. La batalla que se avecinaba no solo determinaría el destino de los dioses, sino también el de los mortales y todas las criaturas que habitaban el universo. Los ecos de esta lucha se han mantenido vivos a través de los siglos, recordándonos que incluso las fuerzas más grandes y poderosas deben enfrentar la amenaza del caos. Esta es la historia de aquel enfrentamiento, en el que los cimientos del mundo temblaron y el futuro mismo se vio envuelto en la incertidumbre. La amenaza para el Olimpo. El conflicto entre Zeus y Tifón no fue simplemente una lucha de poder, sino una batalla desesperada por la supervivencia del orden olímpico. Si Tifón lograba vencer, los dioses caerían uno tras otro, y el universo entero se sumiría en la oscuridad y el caos. Desde las alturas del monte Olimpo, los dioses observaban con temor el avance de la monstruosa figura que se acercaba, trayendo consigo la promesa de la destrucción absoluta. Cada paso de Tifón hacía temblar la tierra, y sus rugidos resonaban como el presagio de una catástrofe inminente. Incluso el aire parecía volverse más denso y pesado, como si la misma naturaleza temblara ante la llegada del caos encarnado. El terror se apoderó de los dioses. A pesar de su inmortalidad, sentían en lo más profundo de sus almas una incertidumbre que nunca antes habían conocido. Ante la vista de Tifón, muchos de ellos, que alguna vez habían demostrado un coraje inquebrantable, sucumbieron al pánico. En un acto de desesperación, casi todos los dioses, excepto Zeus y Atenea, huyeron a Egipto, transformándose en animales para esconderse de la monstruosidad que amenazaba con devorarlos. Hermes se convirtió en un ibis, Afrodita en un pez, y Apolo, el dios del sol, en un cuervo. Era un espectáculo que hablaba del pavor y la desesperanza. Los dioses, aquellos que una vez habían desafiado a los titanes, ahora se ocultaban como simples criaturas. Pero Zeus, el gobernante del Olimpo, no permitiría que el caos reinara sobre el cosmos. Comprendiendo la magnitud de la amenaza, se levantó con una determinación que solo puede nacer cuando todo está en juego. Reunió a sus aliados más confiables, como Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y Poseidón, el señor de los mares. Juntos, idearon una estrategia que les permitiera detener al titán y restaurar el equilibrio en el universo. Mientras Zeus llamaba a sus fuerzas, Tifón no se quedaba atrás. Reunía a sus propias criaturas del inframundo, bestias y seres que emergían de las profundidades más oscuras para unirse a su causa. Eran heraldos de la destrucción, símbolos de la anarquía, que se agolpaban a su alrededor con ansias de devorar todo lo que era puro y ordenado. El choque de ambos ejércitos era inevitable, el orden contra el caos, la luz contra la oscuridad. Todo se preparaba para el momento decisivo, y la destrucción total parecía inminente.
Desde su trono en el Olimpo, Zeus observaba la escena con un sentimiento profundo de responsabilidad. Sabía que no se trataba solo de una batalla, sino de la última línea de defensa de un mundo que, sin los dioses, caería en el abismo. El origen de los titanes y los dioses. Para comprender mejor el alcance de esta batalla, es esencial conocer quiénes eran realmente Zeus y Tifón y de dónde provenían sus increíbles poderes. Zeus, hijo de Cronos y Rea, ascendió al trono del Olimpo tras liderar la rebelión contra los titanes, estableciéndose como el soberano supremo y protector del orden cósmico. Por otro lado, Tifón surgió como un acto de venganza de Gea y Tártaro, una criatura concebida para desafiar el dominio de los dioses y sembrar el caos. Esta rivalidad trascendía en una simple lucha de poder. Zeus, el gobernante del Olimpo. Hijo de Cronos y Rea, Zeus nació en medio del conflicto, destinado a desafiar el reinado tiránico de su padre. Tras ser ocultado al nacer para evitar ser devorado como sus hermanos, Zeus creció en secreto, fortaleciéndose y preparándose para liberar a sus hermanos y derrocar a Cronos. Al llegar el momento, lideró la rebelión de los dioses en la mítica Titanomaquia, una guerra épica en la que lucharon contra los titanes. Con su victoria, Zeus ascendió al poder y estableció un nuevo orden, convirtiéndose en el soberano supremo del Olimpo y asegurando la paz en el cosmos. Como rey de los dioses, Zeus gobernaba desde el monte Olimpo, cuyo imponente trono simbolizaba su autoridad. Su dominio se extendía sobre el cielo y el trueno, y su poder se manifestaba a través de su arma más temida, el rayo. Forjado por los cíclopes, este rayo no solo era un arma de destrucción, capaz de reducir a cenizas cualquier cosa que tocara, sino también un emblema de su divinidad. Con un solo gesto, Zeus podía desencadenar tormentas devastadoras o calmar los vientos, recordando a dioses y mortales su poder absoluto. Sin embargo, el reinado de Zeus iba más allá del uso del rayo. Era el protector del equilibrio y la justicia en el universo. Intervenía en las disputas de los hombres y deidades, castigando a los injustos y recompensando a los virtuosos. Los mortales lo veneraban como el dios que escuchaba sus plegarias y los dioses lo respetaban como el líder que mantenía la armonía en el Olimpo. Zeus no solo era un gobernante temido por su fuerza, sino también un dios al que se acudía en busca de esperanza, guía y protección. Tifón, la encarnación del caos. Tifón no era un titán ordinario, la furia de Gea por la caída de los titanes a manos de Zeus alimentó su deseo de crear una criatura que pudiera desafiar el dominio del rey de los dioses. Así, Tifón nació de las profundidades más oscuras, emergiendo como una encarnación del caos y la destrucción. Su propósito era claro, derrocar a Zeus, destruir el orden olímpico y reclamar el control absoluto del cosmos. La monstruosidad de Tifón era inigualable. Con su cuerpo cubierto de 100 cabezas de serpientes, cada una escupiendo fuego y emitiendo un rugido aterrador, sus alas de dragón se extendían sobre el cielo, eclipsando la luz del sol. Su voz era tan poderosa que podía sacudir la tierra y el cielo, sembrando el pánico en el corazón de dioses y mortales por igual. Además, se decía que su aliento podía invocar tormentas y terremotos, desatando el caos a su paso. Tifón no solo representaba la destrucción física, sino también el colapso de todo lo que era justo y ordenado en el universo. El origen de Tifón como una criatura de venganza lo hizo aún más peligroso. Fue concebido no solo para derrotar a Zeus, sino también para aniquilar el sistema de justicia y armonía que el rey de los dioses había establecido. Los dioses olímpicos, que habían derrotado a los titanes en la Titanomaquia, sabían que esta nueva amenaza era mucho más siniestra. Tifón no solo quería el poder, ansiaba el fin del orden mismo, para sumir al cosmos en una espiral interminable de anarquía. La rivalidad entre Zeus y Tifón trascendía una simple lucha de poder. Eran la personificación de fuerzas opuestas. La batalla entre ambos no solo determinaría el destino del Olimpo, sino también el de todas las criaturas que habitaban el mundo, pues el resultado de este enfrentamiento podía llevar al universo al borde de la devastación. El choque de poderes. La cataclísmica batalla finalmente estalló. Cuando los ejércitos de los dioses y las criaturas del caos se encontraron, el estruendo fue tan ensordecedor que el monte Olimpo tembló y el cielo se oscureció en un manto de sombras. Era como si el universo entero contuviera el aliento ante la inminente colisión de fuerzas titánicas. Tifón, con su furia desatada, invocó tormentas, terremotos y lenguas de fuego que emergían desde las entrañas de la tierra. Los vientos huracanados arrancaban árboles y hacían volar a los guerreros por los aires, mientras el suelo se resquebrajaba bajo sus pies como si la misma tierra se quebrara ante la presencia del caos. El poder de Tifón parecía imparable,
una fuerza que amenazaba con devorar el mundo. Los 100 dragones de Tifón. Pero la monstruosidad de Tifón no se limitaba solo a su tamaño o su fuerza. Era una criatura con 100 cabezas de dragón, y cada una de ellas podía emitir un sonido diferente que se escuchaba en todas direcciones. Algunos rugidos eran tan profundos y feroces como el león más salvaje, mientras que otros se asemejaban al agudo ladrido de un perro, al aullido de un lobo o al graznido de un cuervo. Esta cacofonía ensordecedora llenaba el aire, sumiendo a los dioses y a las criaturas en una atmósfera de desesperación. Incluso los truenos de Zeus parecían empequeñecerse ante el estruendo infernal que emanaba de las bocas de Tifón. Era como si cada sonido fuera un reflejo de la locura y el caos, una llamada a la destrucción que resonaba en el corazón de dioses y mortales. Sin embargo, Zeus, impertérrito ante la monstruosidad de su enemigo, no retrocedió. Levantó su brazo y desató un rayo tan poderoso que iluminó el cielo como si fuera de día, cortando la oscuridad con un destello de esperanza. Con un rugido que resonó en todo el cosmos, lanzó su ataque directamente hacia las múltiples cabezas de Tifón, dirigiendo la furia del trueno contra la colosal criatura. El choque de ambos poderes fue titánico, y el impacto sacudió los cimientos del universo, como si la realidad misma amenazara con quebrarse. El robo del tendón de Zeus. A medida que la batalla se intensificaba, Zeus y Tifón intercambiaban golpes devastadores. El rey de los dioses usaba su velocidad y control sobre el rayo para esquivar los ataques del titán, pero Tifón no se detenía. Cada golpe era más feroz, más brutal. En un momento crítico, el titán logró acercarse lo suficiente para lanzar un ataque inesperado. Con una fuerza descomunal, logró arrancar los tendones de las piernas de Zeus, dejándolo temporalmente paralizado. El gran dios cayó al suelo, incapaz de moverse, mientras el caos se cernía sobre él. Por un instante, pareció que todo estaba perdido, que el orden olímpico se derrumbaría ante el poder indomable de Tifón. Fue entonces cuando Hermes, el mensajero de los dioses, y Pan, el dios de la naturaleza, acudieron en su ayuda. Arriesgando sus propias vidas, se infiltraron en el campamento de Tifón y recuperaron los tendones robados. Hermes los restauró en las piernas de Zeus con la precisión de un sanador divino, devolviéndole la fuerza que necesitaba para continuar la lucha. Renacido, Zeus se levantó con renovado vigor, el rayo nuevamente en su mano, listo para desatar su furia sobre el titán. El enfrentamiento final. La batalla finalmente culminó en el monte Etna, donde el destino de ambos colosos se decidiría de una vez por todas. El aire estaba cargado de energía y la tierra temblaba bajo los pies de los combatientes. Tifón lanzó una última oleada de destrucción, desencadenando una tormenta de fuego y rocas que llovían desde el cielo. Zeus, firme en su resolución, alzó el rayo y lo dirigió hacia el corazón del titán. Con una precisión mortal y un estruendo ensordecedor, el rayo impactó en Tifón, sepultándolo bajo la montaña en una explosión de luz y energía. El monte Etna se convirtió en la prisión eterna de Tifón, y se dice que los terremotos y erupciones volcánicas son causados por el titán, que lucha por liberarse incluso desde el inframundo. Aunque la batalla había terminado, el eco de su furia persistía en la naturaleza, recordando a dioses y mortales por igual que él, caos nunca está completamente contenido. La victoria de Zeus restauró el orden en el cosmos, pero dejó una cicatriz indeleble en el mundo, una prueba de que incluso los dioses deben enfrentar su propia fragilidad en la lucha contra el caos. El destino de Tifón. La lucha titánica llegó a su momento decisivo, cuando Zeus, herido pero no vencido, reunió toda su fuerza para lanzar un último y definitivo ataque. El rayo cortó el aire como una lanza de luz, impactando en el corazón del titán y envolviéndolo en una tormenta de energía celestial que iluminó el cielo y sacudió la tierra. El estallido fue tan potente que los ecos del trueno se oyeron en los confines del mundo, como si el mismo universo estuviera presenciando el fin de una era. La fuerza del rayo era tan abrumadora que hizo temblar el suelo bajo el monte Etna, que se convertiría en la prisión eterna de Tifón. Zeus, con el rayo aún en su mano, usó todo su poder para arrojar al titán hacia el abismo, donde la tierra misma se cerró sobre él, sepultándolo bajo las entrañas del volcán. Desde aquel momento, el monte Etna se convirtió en la tumba viviente de Tifón. Aunque Zeus había restaurado el orden y la paz en el universo, el eco de la furia de Tifón persistía en la naturaleza, recordando que el caos, aunque vencido, nunca desaparece por completo. Lección de la batalla. La batalla entre Zeus y Tifón es más que un enfrentamiento mitológico, es un reflejo eterno de la lucha constante entre el orden y el caos, la ley y la anarquía.
La victoria de Zeus, aunque aseguraba la continuidad del reinado olímpico, no fue una simple reafirmación del poder divino, sino una restauración del equilibrio en el universo. Sin embargo, esta batalla dejó una marca indeleble en la mitología griega y en la mente de los mortales. La narrativa nos recuerda que incluso los dioses no son inmunes a los desafíos, y que el orden puede tambalearse y vacilar ante las fuerzas destructivas del caos. El eco de la furia de Tifón y el poder del rayo de Zeus resuena a lo largo de los siglos, enseñándonos que, aunque el caos sea derrotado, nunca está completamente sometido. La naturaleza del universo es cíclica, y el equilibrio siempre está al borde de ser roto. Este mito nos habla de la fragilidad inherente del orden establecido y la constante necesidad de defenderlo, una lección que trasciende la antigüedad para llegar hasta nuestros días. La lucha entre Zeus y Tifón ha dejado una huella profunda en la cultura moderna, influyendo en innumerables obras de arte, literatura y películas. Este mito ha cementado el arquetipo de la batalla entre el bien y el mal, donde el héroe enfrenta a un adversario aparentemente insuperable. Desde la epopeya clásica hasta las historias contemporáneas de superhéroes, la esencia de esta confrontación persiste, recordándonos que el triunfo nunca es garantizado y que siempre habrá un precio a pagar para preservar la armonía. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿puede el orden mantener su supremacía de manera indefinida, o el caos siempre encontrará una forma de abrirse camino? La batalla de Zeus y Tifón no solo nos cuenta una historia de victoria, sino también de advertencia. ¿Qué opinas tú? Entonces, ¿quién crees que ganaría en un choque de titanes? ¿Es Zeus el verdadero vencedor, o el poder de Tifón todavía acecha en las profundidades del inframundo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te apasionan las historias épicas de la mitología griega, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte mis próximos videos. Únete a mí en nuevas exploraciones de los dioses y monstruos que dieron forma al mundo antiguo. Nos vemos en la próxima semana.